Buenas, les habla su colega Sirius Blooderman, Duque de la Mancha de Catsup, trayéndoles un nuevo video. Esta vez vamos a hablar acerca de los personajes cuyo pasado es más importante en Helluva Boss y Hasbi Hotel. Y dicho sin más, pues comencemos con el video. Básicamente nos vamos a centrar en los pasados o posibles flashbacks de algunos personajes que podríamos ver, que realmente aportarían bastante interés y sobre todo aportarían bastante contenido a la trama de Helluva Boss y de Hasbi Hotel, ya que pienso yo la clave para muchas cosas en Hasbi Hotel y Helluva Boss está en el pasado, y es por eso que empezamos con el pasado de Blitzo. Nos ayudaría a entender la situación emocional descrita en el episodio de Derks o de Buscadores de la Verdad, ya que en dicho pasado se nos muestra la inestabilidad de sus relaciones y también se nos muestra un poco de inestabilidad emocional a su paso con el fracaso que este ha llegado a tener en sus múltiples trabajos que ha tenido, teniendo una faceta bastante complicada y sobre todo una serie de fracasos que lo han llevado hasta donde él está. Más que nada un pasado que nos permita conocer cómo fue su infancia, cómo fue su vida y sobre todo qué le pasó a su hermana para que estuviese en rehabilitación. Más que nada conocer un poco más del aspecto de Blitz y su familia, y sobre todo conocer los prospectos de su pasado en cuanto a trabajo, relaciones amorosas y muchísimas otras cosas que aportarían bastante a la trama, ya que podríamos descubrir la razón por la que este fundó IMP, cuál fue su cruce primario con Luna, cómo fue su vida antes de fundar IMP y sobre todo qué clase de maltratos o vejaciones estuvo sometido tanto tiempo hasta que decidió emprender su propio negocio creando a IMP. Básicamente el pasado de Blitz es uno de los pasados, pienso yo, más importantes de Helluva Boss por el hecho de que aporta demasiado a la trama y sobre todo nos muestra un prospecto totalmente diferente y nuevo de Blitz. Número 4 colocaría el pasado de Charlie Magne. El pasado de Charlie Magne también podría ser muy importante, ya que podríamos conocer su infancia y cómo vivió sus primeros años de vida junto a Lucifer y a Lilith. También podríamos ver en cuánto tiempo nació Charlie y cuáles fueron los avances en el infierno que hubieron para cuando ella nació. Básicamente Charlie nos permite conocer una cronología entre el infierno actual y el infierno que se creó justamente cuando su padre Lucifer fue desterrado. Y es que el pasado de Charlie Magne nos podría enseñar varias curiosidades acerca de ella: si es un ángel caído, si posee ciertas características que otros demonios no poseen, y sobre todo por qué su dejo de amabilidad y sobre todo preocupación por otros demonios. También podrían enseñarnos uno de los momentos más épicos, que es cuando Charlie trata de hablar con Azrael, cosa que se retrató a manera de sombras en el episodio piloto y que podría ser uno de los eventos más importantes, ya que podríamos ver a Charlie tratando de negociar con uno de los ángeles más sádicos y más poderosos de la Orden Celestial. De paso también podríamos ver cómo fue que Charlie conoció a Baggy, y de paso podríamos conocer un poco del pasado de Baggy, ya que no dudo que en el encuentro que ambas vayan a tener pues se discutan los temas de por qué Baggy bajó al infierno y sobre todo cómo fue que se conoció y enamoró de Charlie. También podríamos ver su estancia en la Academia de Demonios y cómo fue que se enamoró de Friedrich von Hedrich, que fue de Serviatan von Hedrich, que fue su expareja, y cómo su familia llegó a caerle también a los Magne. Básicamente el pasado de Charlie es una cápsula del tiempo que nos mostraría un antes y un después en lo que es tanto el proyecto de Hasbi Hotel como también lo que vendría siendo un antes y un después en varios personajes, ya que su pasado arrastra a muchos personajes de por medio y también nos podría mostrar la relación que ésta tenía con sus familiares, así como qué opinaba Lucifer acerca de que Dios fuese el abuelo de Charlie. Uno de los pasados más intrigantes que podría traer grandes repercusiones y sobre todo grandes acontecimientos a futuro si pudiéramos conocer mejor el pasado de Charlie. Para muchos sé que no lo considerarán muy importante, más que nada lo considerarán como un pasado bastante interesante, y es el pasado de Luna. Muchos no considerarían su pasado como algo importante, pero sí es importante por el hecho de que se engarza y sobre todo toma parte con el pasado de Blitzo. Y sí es bastante importante, ya que nos revelaría cómo fue que Luna se contagió de sífilis, qué fue lo que le pasó y cómo fueron sus primeros años de vida como un Hellhound. También nos podría enseñar si los Hellhounds son adiestrados o cómo son tratados al nacer, y sobre todo el pasado que Luna va a tener con lo que vendría siendo su familia.
El pasado de Luna para muchos es un pasado muy interesante, para otros no lo es tanto porque no aporta tanto a la trama oficial. Pero yo sí siento que es un pasado bastante importante y sobre todo bastante interesante, el cual podría revelar muchísimos secretos y sobre todo podría mostrarnos cómo es su relación con Blitz y sobre todo por qué razón Luna es tan amargada y siempre está a la defensiva. Más que nada por qué razón se volvió gótica y si alguno de sus anteriores dueños la lastimaba o la trataba como un objeto meramente. Pero un Hellhound. Pasado que por lo menos sí puedo asegurarles es bastante triste y un tanto trágico, pero que a fin de cuentas es bastante importante y sobre todo aporta demasiado a la trama y es bastante interesante de ver para algunos fans. Más que nada yo lo considero un pasado importante por esas razones y sin más ni más, pues yo creería que el pasado de Luna sí es bastante importante y sobre todo sigue una escalinata y una cronología con lo que vendría siendo Blitzo y compañía. Ahora, el siguiente puesto, el puesto número 2, vendría siendo para el pasado de Alastor. Es uno de los pasados más importantes también, pienso yo, porque dejando de lado que su historia debe de ser muy entretenida, nos va a revelar muchísimos momentos importantes para la trama, como cuándo fue que Husk hizo un trato con él, cómo fue que Nifty lo conoció, qué fue de la vida de Alastor y sobre todo cómo fue que Alastor llegó a ser tan poderoso y llegó a tener tanto poder. Eso es lo más importante del pasado de Alastor, cómo fue que este logró tener tanto poder, qué hizo en su vida humana para adquirir tanto conocimiento y poder, y sobre todo las criaturas y antiguos overlords que este derrotó. Básicamente el pasado de Alastor se basa más que nada en batallas constantes y también es uno de los pasados que considero más interesantes. Realmente si Vicepub sacara una serie hablando de los pasados únicamente de los personajes de Hazbin Hotel, pues pienso yo que se haría de muchísimo dinero, porque realmente todos queremos conocer el pasado de Alastor y además es importante para los sucesos actuales del Hotel Felicidad, ya que esto realmente nos va a mostrar cuál es la intención que Alastor tiene al haber ayudado a Charlie Magne sin necesidad de hacer un pacto, así como también cuáles son las consecuencias de pactar con un demonio, ya que en las canciones que tiene Alastor pues se nos narra cómo él siempre sale ganando por hacer pactos con los seres humanos y lo que los seres humanos terminan perdiendo tras haber hecho un pacto con él. Básicamente un tira y gana con respecto a su tema y sobre todo se nos podría mostrar también cómo desarrolló ese increíble poder y cuándo fue que lo logró conquistar y dominar. Y lo más importante, cómo fue su llegada al infierno, qué fue lo que hizo, quién lo guió. Esos serían los datos más importantes con respecto a Alastor, además de que seamos sinceros, ¿quién no quiere conocer el pasado de ese personaje que es tan misterioso, pero que seguramente tiene uno de los pasados más increíbles de todo Hazbin Hotel? Además de que por lo regular los cómics que hablan de su pasado, que son hechos por fans, pues tienen múltiples visitas porque seamos sinceros, es un tema hablar de Alastor. Y finalmente el pasado más importante y el flashback más importante de todo Hazbin Hotel y Hello a Vos, pues es nada más y nada menos que el pasado de Lucifer Magne. Básicamente todo lo que toma cuestión del Génesis, del libro del Génesis que habla sobre la creación del mundo, pues realmente sería lo importante. Para empezar, podríamos conocer el motivo por el cual Lucifer se rebeló. Recuerden que el fandom puso el mito de Lilith como el organigrama principal de la rebelión de Lucifer. Podríamos conocer por qué se rebeló Lucifer, podríamos conocer la forma de pensamiento de Dios, podríamos ver cómo es Dios técnicamente y también podríamos saber el nombre de los demonios, actualmente demonios que se rebelaron junto a Lucifer en lo que vendría siendo la gran rebelión o la gran batalla. Podríamos tener una vista previa de la apariencia de muchos demonios como Mamón, Stolas, antes de que estos se revelaran, y siento que eso le gustaría mucho al fandom, ya que podríamos ver las versiones angelicales de estos personajes que se revelaron y que iniciaron pues una guerra en contra de Dios. Podría tener una de las escenas más épicas, la batalla entre ángeles y demonios, y también podríamos conocer el pasado de Lilith y de Lucifer, y este es un pasado bastante importante para la trama por el hecho de que gracias a este pasado pues podemos conocer lo que vendría siendo los eventos a futuro. También podríamos saber por qué razón Lucifer no quiere cancelar el sueño de Charlie del Hotel Felicidad, pero también podrían mostrarnos otros aspectos de por qué no creen que sea posible la redención. Más que nada ponernos en los zapatos de Lucifer, conocer y saber un poco más acerca de la gran rebelión. Más que nada
por qué desconfía tanto de Dios y sobre todo por qué cree que el proyecto de Charlie no pueda rendir frutos. Y bueno, gente, espero hayan disfrutado el video. Esos para mí son los pasados más importantes de Hazbin Hotel que hay que conocer. Voy a hacer otro que sean los pasados más interesantes y los más extraordinarios de Hazbin Hotel y Helluva Boss. Espero hayan disfrutado el video correspondientes, iniciando con Paula Jadán, Marvin Quartz, Diego Castillo Berbeb, Mariano Vallejo, Frank Universe, Mr. Uchiha, El Saitama, Johan Manson, Darkface, YX, Max 2K20, Estrella Oscura, Karina Guadalupe, Chris Galerjo, Glaze Falls, Blitz el Solitario, Ismael Colmenar y Tahuapani 07. Les habló su colega Sirius Bloderman, deseándoles como siempre un gran y riquísimo, jugoso y suculento día. Nos vemos y hasta la próxima.